Excelente día, jóvenes, para todos ustedes. Quien les saluda en esta oportunidad es su profesor y amigo Michael Garavito y les da la bienvenida a la fija de lenguaje, cuyo propósito será capacitarte y consolidar el conocimiento que has adquirido en este tiempo con el fin de poder responder adecuadamente una pregunta en los exámenes de admisión tanto de la UNI, San Marcos, la Villarreal o la Callao. Para ello, simplemente vamos a considerar los temas más importantes y de cada tema que normalmente lleva a ser una academia alrededor de 2 horas, tomaremos o extraeremos lo más importante que tú debes recordar. Es por eso que el primer tema que hoy vamos a trabajar está relacionado al módulo de ortografía. Ortografía es un módulo que siempre preguntará cualquier universidad, sea nacional o sea también privada. Es por eso que en este primer tema hablaremos sobre la sílaba. En la sílaba hay dos cosas puntuales que tú debes recordar. Primero, tienes que saber un poco de su clasificación y para ello la teoría será importante. Y lo segundo que debes recordar es cómo se separa una palabra en sílabas. Es por eso que cuando hablamos de la sílaba, hablamos de una mínima emisión de voz a la hora de hablar. Es decir, como lo dice la RAE también, es una unidad lingüística estructural de carácter fónico que posee su mayor sonoridad en una vocal. Es decir, hablar de sílabas es hablar de vocales. Si yo te presento la siguiente oración: Pedro estudia educación financiera, te vas a dar cuenta que tenemos 4 palabras. Estas 4 palabras tienen también sílabas. ¿Por qué? Porque tenemos palabras formadas por 2 o más sílabas. Cuando formamos una palabra por 2 o más sílabas, estamos trabajando las llamadas palabras polisilábicas. Y cuando tenemos estas palabras polisilábicas, fácilmente podríamos también clasificarlo de diferentes maneras. Es decir, nos damos cuenta que en la palabra Pedro, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba, que es P. Estudia en la segunda sílaba, es tú. Educación, ya la tilde nos orienta que ahí tenemos la mayor fuerza de voz, que es sio. Y financiera sería pues en la sílaba sie. A partir de esto vamos a clasificar las sílabas rápidamente. Por el acento, las sílabas, como tú sabrás, solo tendrán 2 formas de verse. O son sílabas que suenan más fuertes que otras o suenan menos fuerte. Si sonaran más fuerte, automáticamente estamos en un caso de las llamadas sílabas tónicas. La palabra tono significa fuerza. Por ende, una sílaba tónica, como tú sabrás, es la sílaba que suena más fuerte dentro de una palabra. ¿Pero dentro de una palabra qué? Polisilábica. Porque hay palabras que están formadas solo por una sílaba y ahí no encontraremos ni sílabas tónicas ni tampoco los casos de sílabas átonas. Una sílaba átona, como tú sabrás, es una sílaba que posee la menor fuerza de voz y lo que hará es acompañar a las llamadas sílabas tónicas. Asimismo, por el número de letras que tenga una sílaba, se puede clasificar de la siguiente manera. Si la sílaba tuviera solo una letra y por ello también una vocal, porque una sílaba es igual a vocal también, se llamaría monolítera. Si tuviéramos 2 letras que componen una sílaba, se le llamaría, como tú sabrás, bilítera. Si tuviéramos 3, se llamaría trilítera. Si tuviera 4, tetralítera. 5, pentalítera. Y hasta habría un último caso, que es el caso de 6 letras por sílaba, que se llamaría pues hexalítera. Y por último, por la presencia o ausencia del coda. Cuando hablamos de ello, tienes que recordar pues que una sílaba se forma por la vocal, que se llamaría cima o núcleo, lo que está antes y viniera una consonante se llamaría cabeza, y lo que viene último de una sílaba o terminaría una sílaba sería una consonante, a la cual le llamaríamos coda. Si la sílaba no termina en coda, es decir, en una consonante, solo terminaría en vocal, a esta sílaba se le llamaría libre o directa. Recordamos que en la sílaba nan termina en consonante. Como termina en consonante, todas las sílabas que terminan en consonantes se le llaman sílabas que tienen coda. Y ahí tenemos que es trabada. También tenemos que la sílaba si termina en consonante y por ende se llamaría por acá una sílaba libre también o directa.
Y tenemos la última sílaba que es ra, que termina en vocal y por ende también se le llamaría libre o directa, pues. A partir de ello, hablemos de esta primera pregunta que San Marcos, la Uni, la Callao, la Vía podría preguntarte. ¿En qué caso encontramos una sílaba tónica directa? Es una pregunta clásica en los exámenes de admisión. Lo primero que tienes que hacer es encontrar la sílaba tónica en estas palabras. Como te das cuenta, todas las palabras llevan más de 2 sílabas y por ende sí podemos encontrar una sílaba tónica. En la palabra pared, la mayor fuerza de voz, como te darás cuenta, es en la última, aret. En la palabra lingüística ya la tilde te orienta dónde está la mayor fuerza de voz. En la palabra sutil sabemos que sería pues en la última sílaba. En la palabra austeridad sabrás también que es en la última sílaba ya que es aguda. Y en la palabra volumen nos damos cuenta que es en lu. Luego analizando poco a poco cada sílaba tónica, me doy cuenta que si la sílaba tónica termina en una consonante, se llamaría una sílaba trabada. Pero si termina en vocal, se llamaría libre o también se le llamaría directa. Es por ello que la clave en esta primera pregunta, como tú sabrás, sería la clave, exacto, muy bien, la clave letra E. Asimismo, vamos a continuar y vamos a recordar lo segundo mencionado. Pues lo segundo mencionado para el día de hoy en sílaba, tienes que recordar es cómo se separa una sílaba. Es decir, cuando hablamos de sílaba, lo más importante que la universidad incluso te va a preguntar es eso, ¿cómo separas una palabra en sílabas? Hay dos formas de separar una palabra en sílaba. Lo primero es cómo se pronuncia y lo segundo es las llamadas secuencias vocálicas. Para esto tenemos que recordar que en la pronunciación hay reglas del famoso silabeo. Se sabe que dos vocales pueden estar en diferentes sílabas porque podrían formar las mismas. En la palabra oía vemos que hay dos hiatos acentuales, por ende cada vocal se va a separar. También sabemos que dos consonantes unidas o contiguas también tienen la posibilidad de estar separadas. Ejemplo, la palabra árbol. Y una vocal con una consonante podría también separarse, como tú sabrás, la palabra beso. Sin embargo, la última forma lógica que podríamos considerar de separación no existe o no. Es decir, una consonante no se puede separar de una vocal. ¿Por qué? Porque por la pronunciación, la consonante va a formar una sílaba, una misma estructura con la vocal, pues. Por ello, en la palabra inhumano, vamos a separar en la palabra superhombre, en la palabra paranoia, en la palabra suboficial, en la palabra desyervar y en la palabra deshuesado. ¿Cómo crees tú que se separan? Vamos a ver en la primera forma de separación. Como tú sabrás, inhumano se separa de la siguiente manera. Se separa como pronunciamos. Inhumano. Muchos podrían decir, no, 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 yo lo separo inhumano. Si tú lo separas inhumano, ¿cuál es el error ahí? Que hemos separado la primera sílaba que termina en consonante y hemos empezado la segunda sílaba que inicia en vocal, que es la U. Y como tú sabrás, consonante separado y luego vocal, eso no existe o no. Como sabrás, también la H no impide ninguna forma de secuencia vocálica ni de separación. Es decir, la H no sirve dentro de este contexto, no es funcional. La palabra superhombre no lo vamos a separar superhombre, sino como pronunciamos, superón, superhombre. Y ahí viene la separación como te das cuenta. Paranoia, ¿cómo lo separamos? Paranoia. Ahora tú me puedes decir, pero ¿y por qué no hemos unido la O y la I? Recuerda que la I después acompañada con una vocal no se comporta como una vocal la I, se comporta como una consonante, ¿no? Y formaría una sílaba aparte. Suboficial no es suboficial, sino es suboficial. La palabra desyervar lo separamos como pronunciamos desyervar y la palabra deshuesado de la misma manera. ¿Por qué, profesor? Porque tanto la I pegada a una E y la U pegada a una E
funcionan como consonantes y no como vocales. La segunda forma, como te comentaba, tiene que ver con los diptongos, que está relacionado a la unión de dos vocales, los triptongos a la unión de tres vocales y el hiato a la separación de dos vocales. Profesor, ¿cómo formamos un diptongo? Una vocal abierta con mayor fuerza de voz frente a una cerrada, pues. Uy, vamos a encontrar por aquí los casos, recordando pues que las vocales abiertas es la A, E, O y las vocales cerradas la I y la U. Uy, como te comentaba en este primer caso, tenemos que comprender que la vocal abierta siempre debe llevar la mayor fuerza de voz. En muchos casos también podría llevar tilde, coima, pseudo, paila por ahí. La segunda forma de diptongo, cerradas, abiertas. Igualmente, la vocal abierta debe llevar la mayor fuerza de voz. La palabra diente, la palabra cuento, la palabra quiara. Y la tercera forma de encontrar un diptongo se va a dar cuando encontramos dos vocales cerradas, pero tienen que ser dos vocales cerradas distintas. Muy bien, la palabra viuda, la palabra juicio, la palabra cuidar también. Asimismo, vamos a encontrar los famosos triptongos. En un triptongo, te comentaba, es la fusión, es la unión de tres vocales. ¿Cuáles son los tres vocales? En este orden, cerrada, abierta, cerrada. Siempre tienes que conocer que la abierta debe llevar la mayor fuerza de voz. Y por último, tenemos los casos donde las vocales van a separarse y van a formar sílabas distintas. Pues, oye, el primer caso, las vocales abiertas siempre se van a separar, ¿ya? No importa si tengan tilde o no lo tengan. Ejemplo por acá, boa, leo o rea. Dos vocales cerradas, iguales también se van a separar. La palabra por acá, muy bien, tiita, la palabra chiita y la palabra dumbiro. Dos vocales iguales, cerradas. Y en el último caso tenemos los hiatos llamados acentuales, cuando la vocal cerrada necesariamente debe llevar tilde. Muy bien, tenemos por acá abierta, cerrada, y aquí lo vamos a encontrar los casos, pues. Tenemos el siguiente caso, que es la palabra baúl, la palabra reí, y tenemos también los siguientes casos que es al revés, primera vocal cerrada más una vocal abierta, siempre y cuando, como tú sabrás, la cerrada lleve la mayor fuerza de voz. La palabra púa, y la palabra mía. Para recordar todo esto, vamos a responder dos preguntas de los exámenes de admisión. La primera pregunta fue elaborada o fue planteada en el año 2011 por San Marcos y señalaba lo siguiente: ¿dónde encontramos una palabra con diptongo? Si lo analizas muy bien, vamos a tener que encontrar la respuesta en este momento. Comenzamos. En la palabra anfiteatro, como tú sabrás, tenemos que la mayor fuerza de voz, y por ende también vamos a darnos cuenta que tenemos una secuencia vocálica que es la E y la A. Esta EA, como sabrás, son dos vocales abiertas y la secuencia vocálica sería pues un hiato. Destruido tenemos la U y la I. Como sabrás, dos vocales cerradas distintas siempre van a formar un diptongo. La palabra reúne, siempre que hay una vocal abierta y una cerrada y la cerrada con tilde, sabrás pues que estamos formando un hiato. La palabra tráemelo, la vocal abierta más vocal abierta siempre van a formar un hiato, como tú sabrás. Y la palabra baúl, vocal abierta más vocal cerrada con tilde, también forman un hiato. A partir de ello podemos ya sacar como conclusión cuál sería nuestra clave. ¿Cuál sería? La clave B. Muy bien, excelente. Y la última pregunta del año 2021. De acuerdo con la segmentación silábica, las palabras pueden adscribirse a diferentes clases. A partir de lo anterior, establezca la correlación correcta entre las columnas. Te dan 4 palabras y lo que te piden es que lo separes por sílabas y luego cuentes cuántas sílabas tiene dicha palabra. En la primera palabra, aéreo, lo separamos y tenemos 4 sílabas. Truán,
solo tiene una sílaba, ya que la U y la A van a formar un diptóngono y por ende pues es un monosilábico. Cohete, tenemos 3 sílabas formando pues por acá un yátono. Y la palabra país lo separamos porque la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz. A partir de ello vamos a relacionar 4 sílabas por palabra tetrasilábica, una sola sílaba monosilábica, 3 sílabas en cohete trisilábica y la última, que es 2 sílabas, sería bisilábica. A partir de ahí vamos a también a obtener la respuesta correcta y la clave sería la clave A. Muy bien, jóvenes, si este vídeo te interesa, te invito a que lo compartas también con otros compañeros tuyos. Y si quieres ver muchos más vídeos sobre temas más relacionados al curso de lenguaje y lo que más llega para tu examen de admisión, te sugiero que te inscribas a nuestro canal. Me puedes encontrar a mí en YouTube como Michael Gravito. El próximo tema que vamos a trabajar es el tema de acentuación especial. Asimismo, si quieres también tener teoría y sobre todo práctica, más ejercicios, te invito a que revises también mi libro de lenguaje, que tiene que estar relacionado con el tema de ortografía. Jóvenes, hasta un próximo video y que tengan un excelente día.